Vamos a resolver entonces este ejercicio de suma de polinomios. Suma de polinomios que aparece en la cartilla, en la página 267. Este es el ejemplo número 8. Entonces, para sumar el polinomio, lo primero que tenemos que hacer es acomodarlos solo en una operación. De suma, pues pongo 5a, copio el primer polinomio, menos 2b. Luego esto lo tengo que sumar, coloco más, abro paréntesis con este polinomio, menos 3b más c menos 3. Esto lo tengo que sumar con este otro polinomio. ¿Sí? Abro paréntesis, 5b menos 4a más 2. Teniendo ya el polinomio acomodados para una suma, recordamos la regla que les dije ahí. Si yo tengo un paréntesis y delante tengo el signo positivo, los signos del paréntesis se mantienen, es decir, no van a cambiar. Entonces, aplicando eso, la operación quedaría así: 5a menos 2b menos 3b más c menos 3 más 5b menos 4a más 2. Entonces copiamos todos los, eliminamos los paréntesis de suma y estos signos de acá los he mantenido. De acá se supone que es posible. Ahora tengo que buscar términos semejantes. Empiezo. 5a, ¿tiene semejante? Sí, con el 4a. 4a, menos 4a esos. Luego buscamos, ¿hay otro? No. Luego busco semejante de menos 2b. ¿Tiene semejante menos 2b? Sí, Sí, más menos 5b. 3b. Menos 3. Menos 3b. Y más 5. Luego, más c. ¿Tiene semejante? No. Entonces, se queda así. Luego, menos 3. ¿Tiene semejante? Sí, con el más 2. Más 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar los semejantes lado a lado. Tenemos el 5a con menos 4a. Con menos 4. Luego tenemos el siguiente, que sería menos 2b, semejante con menos 3b, semejante con más 5. Ya, luego tenemos a más c. ¿Qué nos tiene? No tiene solo. Y por último tenemos a menos 3 más 2. Entonces he acomodado todos los semejantes uno al lado. Entonces empiezo a resolver. ¿Cuánto es 5a menos 4a? Menos Uno. 1a. 1. 1a positivo, no menos 1. ¿Por qué? Porque en la resta se mantiene el signo del mayor. Entonces el mayor es 5 y es positivo. Entonces va a ser positivo este resultado. Va a ser más 5 menos 4, 1. Pero el 1 no se escribe cuando ya tiene su letra. Si no, se sobreentiende. Y el más tampoco se sobreentiende. Entonces, ahora tenemos aquí menos 2b menos 3b. ¿Cuánto es menos 2b menos 3b? Menos 1b. No. Signos iguales son. Este es negativo, este también. Menos 5b. Entonces, el resultado de esto, solo de esto, sería menos 5b.
Y luego, estos son 3 números, entonces, solo de estos dos el resultado es menos 5b. Pero aquí hay otro más 5b, entonces con eso el resultado tiene que ir a sumar o a restar. En este caso son signos diferentes. Entonces, ¿cuánto sería? Menos 5b más 5b. Menos 1. No. ¿Cuánto es menos 5 más 5? O 5 menos 5. No hay nada, profe. 0. 0. 0. Decimos que todo esto es 0. Entonces, como es 0, ya no pongo nada. O sea, todo esto se anula, se va. Entonces, ¿qué me quedaría? Más C. Más C. Y aquí tenemos signos distintos, se restan. ¿Cuánto sería menos 3 más 2? Menos 1. Menos 1. Menos 1, porque se coloca el signo del mayor. Menos. Listo. Ese es nuestro resultado. Si hacemos la suma, este es el resultado que nos es A más C menos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No sé. Como podrán ver en su cartilla, misma solución, nada más que aquí está escrito 0b. Ahora vamos a ver cómo se hace este método. El método que ahorita empezó es horizontal, porque todo está acomodado de forma horizontal. Ahora hay otro método para hacer suma, que es de forma otro método que es de forma vertical. Les voy a explicar cómo es el método de forma vertical. Entonces, esta forma la podemos llamar como forma horizontal. Ahora vamos a hacer la forma vertical. Ya. Para hacerlo de forma vertical, lo que se hace es, se copia el primer polinomio. 5a menos 2. El segundo polinomio se lo copia, como es una suma, no van a cambiar sus signos. Entonces se lo copia debajo del primer polinomio, pero se copia el semejante debajo del semejante. Entonces, el primero es menos 3b, el primer término del segundo polinomio. Ese menos 3b, ¿cuál es su semejante? Arriba ya tiene semejante. Sí, es este. Entonces ponemos ahí abajo menos 3b. Luego copiamos el siguiente término, más c. Arriba no existe más c, o sea, no hay el término c. Entonces, lo copiamos en un espacio vacío, donde arriba no hay nada. Luego el término menos 3. Tampoco hay un término independiente en el primer polinomio, entonces lo copiamos a continuación. Entonces, el único que tiene su semejante ha sido el primer término del segundo polinomio. Lo mismo hacemos con el siguiente polinomio. El término 5b lo copiamos abajo del semejante, que sería este. Semejante. Luego, menos 4a tiene semejante, sí, hay uno que ya es el semejante. Entonces lo copiamos a continuación, ahí abajo. Perdón, era 4. Ahora, para que no haya este espacio de separación, y se supone que aquí era más, entonces tengo que escribirlo ahora. ¿Por qué? Porque para que no choquen estos, entonces este más los separa. ¿Por qué pongo más? Porque 5b se supone que es positivo. Pues sí, no está escrito. Entonces, ahora ya no puedo suponer, tengo que escribir para separar esto. Luego tenemos el término más 2. Ese más 2, ¿dónde voy a copiar? Voy a copiar aquí abajo, voy a copiar aquí
Voy a copiar. ¿Dónde lo copio? ¿Ve? ¿Alguien? Tengo que copiar abajo del semejante. ¿Cuál es el semejante del 2? Pues bien. Menos. Entonces, copio. Luego de ahí cierro esto con una línea y tengo que hacer las operaciones. Empiezo por la primera columna. Estos se supone que son semejantes, por está uno debajo del otro. Los signos distintos se restan y 5 menos 4 es 1. Perdón, como azul voy a escribir. Es 1A. Luego acá. Signos iguales se suman. 5 con el 3 es 5. O perdón, 2 con 3 es 5. Pero es menos 5 porque son signos negativos. Menos 5 con más 5, 0. Como hace rato, entonces todo esto se anula a 0. Todo esto es 0. Continuamos con el siguiente. Tenemos acá C. Y aquí signos distintos se restan. Signo del mayor 1. Entonces, la respuesta sería la siguiente. A más C menos. ¿Listo? Entonces, ese es el método vertical para sumar. ¿Cuál les ha parecido más sencillo, el horizontal o el vertical? Profe, a mí me ha parecido más fácil el horizontal. Es más práctico y más sencillo el horizontal. ¿Ya? Sí, profe, el horizontal está más fácil. Y es el que más se usa es el horizontal. Este casi no se utiliza. ¿Ya? No se utiliza. Solo hay una operación de división donde se usa este método para el procedimiento. Por lo demás, siempre usamos el método horizontal. Entonces, este es el que más me interesa, que es el horizontal. Vertical lo vamos a usar muy bien. Ya. Entonces, nos vamos al siguiente ejemplo. Todo entendido, ¿no? ¿O hay alguna pregunta? Sí, profe, hemos entendido. Yo entendí. Ya. Nos vamos a el ejemplo número 3, que tiene fracciones. Ya, entonces, para eso hay que recordar pues nuestros conocimientos de fracción. Voy a poner acá ejemplo número 3. Sumar tenemos 4 tercios a menos 2 tercios c al cuadrado. A ver, 2 tercios al cuadrado más 5 tercios. Menos 5 tercios. B. Coma, 7 tercios A más 1 tercio C. Menos o más 1 tercio C al cuadrado. Menos 1 tercio AB.
Entonces tenemos la siguiente operación, suma. Ya se habrán dado cuenta que cuando sumamos, cuando colocamos los paréntesis, en sí no influyen en los signos, ¿no ve? Cuando coloco así los paréntesis y luego tengo que eliminar los paréntesis, en sí estos signos no se van a modificar, no van a cambiar. ¿Ya? Entonces lo podrían hacer ustedes de forma directa. Tengo 4/3, el primer polinomio, 2/3 al cuadrado, menos 5/3 AB. Más paréntesis y copio el segundo. 7/3 A más 1/3 C al cuadrado menos 1/3 A. Luego hay que hacer desaparecer el paréntesis, pues colocamos 4/3 A menos 2/3 C al cuadrado menos 5/3 AB. Signo positivo delante del paréntesis, los signos del paréntesis se mantienen. Son más 7/3 A más 1/3 C al cuadrado menos 1/3 A. Luego identificamos semejantes. 4/3 A tiene semejante. Más 7/3 A. Más 7/3 A. Luego, menos 2/3 C al cuadrado tiene semejante. Sí, Más 1/3 al cuadrado. Más 1/3. Más 1/3. Más 1/3 C al cuadrado. Y por último, menos 5/3 AB tiene semejante. Sí, al menos 1/3 AB. Menos 1/3. Entonces, vamos a acomodar Y 7/3. semejante con semejante. Entonces coloco 4/3 A, su semejante más 7/3 A. Luego, el siguiente, menos 2/3 C al cuadrado más 1/3 C. Y para terminar tenemos menos 5/3 AB menos 1/3 AB. Entonces están semejantes al lado del presente. Empezamos a resolver. Tenemos aquí 4/3 A más 7/3 A. ¿Cuánto sería? Tienen que recordar esto. ¿Cuánto es? Solo se resuelve los coeficientes, nomás se suma. Es decir, 4/3 con 7/3. Tengo que saber cuánto es. Solo de los coeficientes. La parte literal se va a copiar. Son signos iguales, positivo, positivo, entonces los 11/3 A. ya, exacto. Son 11/3. Les dije que cuando se suma fracciones, ¿qué es lo que nos tenemos que fijar? ¿Qué es lo que nos importa más para sumar? Nos tenemos que fijar que los denominadores sean iguales. Solo se puede sumar fracciones si los denominadores son iguales. ¿Qué pasa si no son iguales? Hay que hacer mínimo común múltiplo, hay que después hay fracciones equivalentes con un denominador común, ¿no ven? Entonces, en este caso no hay que hacer eso porque ya tienen el mismo denominador. Entonces, el denominador se copia y solo se suman los números. Entonces, eso sería recordando fracciones. Entonces, tenemos acá 11/3 A. Vamos con el siguiente. Tenemos que uno es negativo, menos 2/3. Menos 1/3 C al cuadrado. En este caso sería menos 1/3. Nos fijamos que igual que el mismo C denominador al cuadrado. y signos distintos se restan. Entonces sería 2 menos 1, 1. Signo del mayor, menos 1.
Entonces la respuesta menos un tercio. Menos un tercio C al cuadrado. Nos vamos con el último. Tenemos menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Menos 6 Menos tercios A. 6 tercios. A ver. En este caso, como me dicen, signo igual se suma. Los dos son negativos, entonces tengo que sumarlos y el signo se mantiene. 5 con 1, 5 más 1 es 6. 6. Y abajo es 3. Pero, que hay un pero. Aquí dice 6 tercios, que es lo mismo que decir 6 entre 3. ¿Cuánto es 6 entre 3? Tres. 3. A 2. 6 entre 2. 2. Ah, entonces no voy a anotar 6 tercios, voy a anotar menos 2. Entonces siempre se tiene que fijar en las fracciones que se puedan simplificar y mejor si se simplifican en números enteros. Como es este caso. Y la parte literal A, B. Por ejemplo, en el otro, un tercio no se puede simplificar porque 1 entre 3 no se puede dividir en números enteros. 11 entre 3 no se puede dividir en números enteros, pero 6 entre 3 sí se puede, entonces por eso tengo que tener en cuenta. Entonces el resultado sería menos 2AB. Resultado final, 11 tercios A menos 1 tercio C al cuadrado menos 2. Ese es el resultado. Fin. ¿Alguna pregunta? No habiendo preguntas, ni dudas, ni preguntas. ¿Sí? Ya. Nos vamos a lo siguiente. Por si acaso, aquí hay un error. En la cartilla del ministerio, en este ejercicio en particular, hay un error. ¿Dónde está el error? El error está, a ver, En más 4 acá. A. Aquí está nuestro error. Hay un ratito que yo me equivoco. Donde está el ejercicio. Cierto, yo me equivoco. Más 5 tercios, ahí yo le he puesto menos 5 tercios. Menos un tercio. Ah, sí, yo me he equivocado por acá. Yo le he puesto aquí. En este signo yo le he puesto menos cuando he copiado. Ya, entonces, por eso me ha variado el uso. Porque este de acá yo le he cambiado. Me he equivocado al copiar. Me he equivocado al copiar. Ya, ese es un error entonces de mí al copiar. Este ejercicio está bien resuelto. El problema es que no es el mismo ejercicio que en la cartilla, sino que un signo está distinto en el de la cartilla con el ejercicio de lo que yo he hecho. Entonces no era ese. Recuerdo que hay un signo que está mal en uno de los ejercicios, pero no es en este. No es en este. Les voy a decir cuando le vean. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Alguna duda? No. Ya, nos vamos a... Bueno, aquí ya les da tarea. Ya, les da tarea. Son 1, 2, 3, 4 ejercicios. Esa tarea está en la página 268. Entonces, esa va a ser la primera tarea que van a tener para el día martes. ¿Ya? Los 4 ejercicios. Nos vamos al siguiente subtítulo, que es sustracción de polinomios. Sustracción es el otro nombre que se le da a la resta. Es decir, sustracción y resta que son sinónimos. Sustracción de polinomios. En la sustracción, no se olviden, este es el nombre de un polinomio. Hay un polinomio P de X que se resta con un polinomio Q de X y como resultado nos da
un R de X. ¿Ya? Y tiene sus partes. En la resta hay un minuendo, un sustrayendo y una diferencia. Entonces, el minuendo es el número al que se resta. El sustrayendo es el número que resta. Y la diferencia es el resultado de la resta. Por si acaso, la resta no es conmutativa, quiere decir que no le puedo cambiar de posición. El sustrayendo no se puede volver minuendo, ni el minuendo volverse sustrayendo. ¿Por qué? Porque la diferencia no sería la misma en ambos ejercicios. En cambio, la suma sí. La suma sí es conmutativa, es decir, en la suma ir sumando, ¿no ve? Este sumando lo puedo traer adelante y pues y el resultado, la suma va a seguir siendo la misma. Pero en la resta no se puede hacer eso. No es lo mismo restar 7 menos 5 que 5 menos 7. En ambos casos los resultados son distintos. Entonces, en la resta respetamos el orden. El sustrayendo es sustrayendo y no se puede cambiar en lugar de... Vamos a resolver el primer ejemplo que nos sale. Resolver las siguientes sustracciones de polinomios. Entonces, en este caso, les voy a enseñar a resolver de forma horizontal y luego lo revisamos esto de forma vertical. Voy a copiar el ejemplo. Tenemos, dice D. Entonces voy a poner aquí sustracción de polinomios como subtítulo. Sustracción de polinomios. Ejemplo 1. D menos 3n más 4n más 5. Creo que de acá será n. Menos 3n más 4n más 5. Restar menos n más m más 1. Entonces nos dice que de este polinomio hay que restar este otro. Pregunta, ¿cuál es el minuendo y cuál es el sustrayendo? ¿El primero o el segundo es el minuendo? El minuendo es el primero y el segundo es el sustrayendo. Exacto, porque dice de esto, restale, quítale esto. Entonces, este es el minuendo, este es el sustrayendo. Este es el número al que hay que restar. Entonces, acomodamos. Tenemos menos 3n más 4m más 5. Y ahora no voy a poner aquí más, voy a poner menos, porque ahora me dice resta. Abro paréntesis y copio. El sustrayendo sería menos n más m más 1. Cierro paréntesis. Y este es el ejercicio que hay que resolver. Entonces, lo único que cambia es este signo. Ahora vamos a poner menos. Que nos dice resta. Menos y copiamos el polinomio dentro. Ahora hay que recordar la regla que dice que si hay un paréntesis y un signo negativo, ¿qué voy a hacer con los signos dentro del paréntesis? Los signos cambian. Debemos multiplicar los signos. Signos cambian. Entonces vamos a hacer eso. Voy a copiar el primer polinomio. Y ahora voy a cambiar. Menos n se va a volver más n. Más m se va a volver menos m. Y más 1 se va a volver menos. ¿Cómo se explica esto? Es como si este signo estuviera multiplicando. Es como decir menos
por menos, más. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Eso es lo que está sucediendo. El signo negativo está multiplicando a estos signos. Pues sus resultados se invierten. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Menos por más. ¿Entendido esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Términos semejantes. Tenemos el primer término, 3n. ¿Tiene semejante? ¿3n tiene semejante o no? Sí, Más N, profe. Más N. más N. Listo. Entonces, nos vamos con así. Más 4m. ¿Tiene semejante? Menos M. Menos M. Menos m. Y los términos independientes para terminar. Menos 5, su semejante sería menos 1. Menos O más 5, perdón, su semejante sería más. Entonces copiamos semejante con semejante y tendríamos los siguientes. Lado a lado les voy a colocar. Menos 4m, semejante menos. Y del 5 más 5, su semejante menos. Haciendo operaciones tenemos signos distintos. Este es negativo, este positivo, se resta. ¿Cuánto sería 3 menos? Aquí se supone que hay 1. Entonces sería 3 menos 1. ¿Cuánto sería eso? menos 2. Menos 2. Signo del mayor. El mayor es el 3. Entonces, vamos a ver. Su signo. Y la parte líquida. Luego tenemos aquí más 4 m menos. Los signos distintos se restan. Signo del número con el mayor valor, 4. O positivo. Y restamos. Entonces, Más 3. 1, 3, 1. Y los números, signos distintos, se restan. Entonces, acá ponemos signo del mayor. Y ese sería el resultado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre sumar y restar polinomios? Única diferencia, este signo de acá se coloca menos y entonces cambia. La única diferencia que hay con la suma. Entonces, es como si fuera el mismo ejercicio, solo hay un cambio. ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, profe. Luego en Yucatán hay con fracciones también, pero sería repetir lo mismo. Con fracciones. ¿Quién se altera? Que la suma, nada más que ahora con fracciones. Como les decía, aquí hay un error. Aquí es donde está el error. En el ejemplo número 2 de su cartilla, fíjense, lo resuelven vertical y hay un error. Miren el polinomio que es el sustrae, el minuendo, y miren el minuendo que ya está en la resolución. ¿Son lo mismo o algo ha cambiado? ¿Han cambiado los signos? ¿Qué? ¿Han cambiado los signos? Exacto. ¿Y eso está bien o está mal? Eso está mal. ¿Por qué? Los signos solo se cambian del sustraendo, no del minuendo. El minuendo se copia tal como está, como en el ejercicio de acá. Cuando hemos resuelto esto, ¿de quién ha cambiado sus signos? Ha cambiado de del minuendo. Del sustraendo es los mismos signos. En la cartilla hay ese error de transcripción. Hay que, el minuendo le ha cambiado signos a estos dos dedos. Miren, es menos 1/3 y aquí está más 1/3. Más 2/3 y aquí está menos 2. Ese es el error. Solo tenía que cambiar del de abajo, del sustraendo. Del sustraendo está cambiado, ¿sí? Pero el de arriba igual está cambiando. Entonces, este está mal. Este resultado está mal.
Ya. Ese es el error que hay en este ejemplito, la cartilla. Este resultado no es la resta, es la resta de otro. Está mal hecho. Ya, entonces, eso van a tener cuidado. Solo cambian los signos del sustrayendo, del minuendo. Aquí. Bueno, entonces, con eso terminaríamos la clase del día de hoy.